Biblia. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Ahora vamos al versículo 37 al 43. Desde el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el final o el fin de este siglo o de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el ambiente, tome el lugar. No venimos aquí nada más a llenarnos de conocimiento. Ponga eso muy claro en su mente, en su corazón. Usted no viene a llenarse de conocimiento de la Escritura. Usted viene a que la palabra de Dios llegue a su corazón y, como lo vimos hace apenas unas semanas, se vuelva una buena tierra. Padre, hoy clamamos a ti y te pedimos, Señor, que vuelvas nuestro corazón una buena tierra, Padre eterno. Gracias, maravilloso Dios. Cierre sus ojos. Gracias, poderoso Rey. Te pedimos que nuestro corazón sea buena tierra, Señor. Hoy venimos humillados, hoy venimos rendidos ante ti con todo nuestro corazón, Padre eterno, para decirte: habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, papá. No queremos solamente tener letra en nuestra cabeza. Hemos entendido que la sana doctrina va mucho más allá de ser solamente información teológica, doctrinal en las cabezas. Queremos ser personas, Señor, conforme a tu imagen y semejanza moral, Padre eterno. Hoy te pedimos que esta palabra llegue hasta nuestro corazón, cumpla siempre el cometido por el cual enviaste, maravilloso Dios. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Se me pueden ayudar cerrando la puerta del salón de los niños, por favor, para que no se escuche? Hoy tiene un poquito de actividad. Estamos en una serie titulada, Las parábolas de Jesús. Llevamos 3 enseñanzas con esta. La primera les dije el motivo de las parábolas para demostrar la gracia soberana de nuestro Dios. Hace 15 días, la semana pasada, no pudimos tener servicio, al menos no en este lugar, y hablábamos acerca de la parábola del sembrador. Hoy es la tercera semana. La siguiente parábola que vamos a escudriñar se encuentra exclusivamente en este evangelio, en el evangelio de Mateo. También la podemos encontrar en el evangelio gnóstico de Tomás. Sin embargo, como no pertenece al canon de la Escritura, obviamente no lo vamos a tomar en cuenta. Esta es la llamada parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué significan sus elementos? ¿A quién va dirigida esta parábola? Ponga mucha atención en ese punto. ¿Qué enseñanza trae en la actualidad y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Es parte de lo que Dios quiere hablar a su corazón el día de hoy. Tenemos que notar que esta es la primera parábola que menciona el reino de los cielos.
De hecho, es una de varias parábolas llamadas parábolas de reino. Las parábolas, dependiendo de con quién las estemos estudiando, hay varias escuelas o corrientes, las dividen en diferentes tipos, las dividen dependiendo. Hay gente que le llama a estas primer grupo de parábolas las parábolas de reino. Para poder continuar y entender a fondo, vamos a ver primeramente el significado del reino de los cielos y su similitud o diferencia con el reino de Dios. Vamos a empezar por partes. Esta va a ser la única vez que vamos a ver el reino. De hecho, el reino es un tema bastante extenso y bastante completo en sí mismo. Vamos a dar algo rápido, algo condensado, porque las siguientes parábolas que vamos a ver, usted se va a dar cuenta que vamos a leer y empieza Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante, el reino de Dios es semejante. ¿Qué es el reino? ¿Alguien sabe qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿O se dan una idea? Gobierno, sí, la palabra basilea, reino quiere decir así. El término reino de los cielos únicamente lo utiliza Mateo. Si usted ha leído los evangelios, reino de los cielos únicamente en el libro de Mateo viene. Los demás los demás evangelios escriben reino de Dios. Mateo lo hace con la intención total de no escribir reino de Dios, pues sus destinatarios primarios fueron los judíos que habían creído en Jesús como Señor y Salvador. Así que sabiamente evitó entrar en controversia, pero si nosotros nos fijamos, el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimo. Vaya a Mateo 19, 23 y 24. El único que escribe, y deje su cordón de la Biblia en Mateo 13, acuérdese, vamos a estar regresando a ver de esta parábola. Mateo 19, 23 y 24. Mateo es el único que dice reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo escribió su evangelio a los judíos primeramente, aunque ya es un evangelio que toda la Iglesia Universal utiliza. Él tenía en mente solamente un grupo específico, que eran los judíos que habían creído en Jesús. Por eso es que él sabiamente dice: no voy a escribir reino de Dios porque voy a entrar en controversia. O no todas las veces escribió así. Él en 3 ocasiones en su evangelio escribe reino de Dios. Mateo 19, 23 y 24. Dice la Biblia: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24: otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino ¿de quién? De Dios. Primero Jesús hace referencia al reino de los cielos e inmediatamente en la misma oración, platicando con la misma persona, ahora dice reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios es un sinónimo en este caso. Podemos ver que es algo indistinto. No podemos hacer, porque escuché una vez predicaciones que decían: es que el reino de los cielos habla de esto y el reino de Dios habla de esto otro. Y no son dos cosas diferentes. Ponga mucha atención. Mateo 19, 23 y 24 nos dice que el reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa, es un sinónimo. Una manera de saber algo es sabiendo que no es. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver qué es el reino de los cielos. ¿Cómo saber qué es el reino de los cielos? Primero le voy a explicar qué no es el reino de los cielos. Más bajito, hijo, por favor. ¿Qué no es el reino de los cielos? Para poder saber qué es el reino, primero de los cielos o el reino de Dios, le voy a decir qué no es. El reino no es ahora. Diga conmigo: el reino no es ahora. El reino no es ahora. Últimamente se está dando una serie de predicaciones en muchos lugares. Es una moda, por así decirlo, doctrinal, en el que están diciendo el reino es ahora. La palabra ahora en inglés es now, N-O-W, que muchos hacen referencia en teorías de conspiración. Si yo no estoy tan adentrado en este caso es porque sería dudar de la soberanía de Dios, pero la palabra N-O-W, now, muchos dicen que abrevia New Order World, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial
que el ecumenismo con el catolicismo, los Illuminati, y por ahí muchas teorías de conspiración quieren traer al mundo. Nosotros creemos en Cristo Jesús como Rey soberano. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se preocupes de los Illuminati, de todo esto. Pero a final de cuentas, el reino no es ahora. Muchos dicen que sucederá un gran avivamiento a escala mundial que nunca se ha visto antes para que Jesús regrese a la tierra. Esta declaración tiene bases bíblicas. Mucha gente, ponga mucha atención, predica que el reino es ahora, que nosotros tenemos que instalar el reino de Dios ahora para que Jesús regrese a la tierra, que antes de que Cristo regrese a la tierra tiene que haber un gran avivamiento. Es lo que muchos predicadores dicen el reino hoy y que se le llama dominianismo, que nosotros tenemos que dominar la tierra. ¿Esto será bíblico? Vamos a verlo. Hay quienes se han atrevido a decir que Jesús ya no va a venir, que ya lo hizo en Pentecostés y que ahora permanece en forma espiritual aquí en la tierra, que ahora nosotros los cristianos tenemos que instalar el reino. Literalmente dicen que tenemos que conquistar la tierra para Cristo, y obviamente no tienen bases bíblicas fuertes, sacan textos fuera de contexto. El dominianismo habla de que la iglesia le toca implantar un gobierno mundial, en el cual la justicia que traemos los cristianos va a expulsar el pecado, la corrupción, la malicia, la explotación y en sí todo lo insano en el mundo. Que cuando los cristianos gobiernen cada área, las escuelas, los trabajos, las instituciones privadas, el gobierno, entonces ese será el reino de Dios. Nada más alejado de la verdad bíblica. Vamos a ver Romanos 14, 17 y Mateo 24. Esto no es cierto, esto que le estoy diciendo, le estoy explicando primero qué no es el reino, para que después pueda entender correctamente que sí es el reino de Dios. El reino no es ahora. Que no le vengan a mentir y le digan, es que tenemos que implantar el reino, hermano, porque se viene un gran avivamiento, y cuando llegue el gran avivamiento, entonces Jesús va a regresar a la tierra. Hay quien dice que ya ni Jesús va a regresar, que nos toca a nosotros implantar el milenio, y muchas cosas fuera de contexto. Romanos 14, 17, escuche si se parece el dominianismo a lo que dice Pablo acerca del reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son cosas materiales. No es comida, no es bebida, no es ganancias, no es un puesto, no es casas, no es autos. Porque eso sí, la gente que dice que el reino es ahora, dice que tú eres gente del reino. Y como gente del reino, tienes que vestir de lo mejor, y tener el mejor carro, y vivir en la mejor zona, porque tú eres gente del reino. Dice la Biblia, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, no son cosas materiales, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Mateo 24, 12, vamos a leer Mateo 24, 12. Dicen que viene un gran avivamiento, que los cristianos vamos a echar fuera toda la maldad de las instituciones y que vamos a gobernar este mundo y que va a ser la manera en que Cristo va a establecer su reino y somos gente de reino. Y de hecho, hoy en día ya se habla de reino por todos lados. Ya no te dicen predique el evangelio, es que yo predico del reino de Dios, yo soy hombre de reino y yo soy mujer de reino. Ya después vamos a ver una serie de esto, tiene tiempo que le prediqué mentalidad de reino, la vamos a retomar. Gracias a Dios, desde la vez que prediqué esa serie, ya era una serie cristocéntrica, aún sin saber todo esto. Mateo 24, 12, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Y ahora el 37 y 38 de ahí mismo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Leemos que dice la Biblia, el apóstol Pablo, que el reino no es comida ni bebida. Y después leemos que Jesús dice que antes de que Él regrese va a haber un caos total, como en los días de Noé. ¿Por qué Dios destruyó la tierra y guardó solamente a Noé? Porque dice en Génesis 6 que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal.
La gente estaba haciendo lo malo delante de Dios. Podemos ver además en los escritos de Pablo que Jesús, nuestro Señor, no vendrá sin que antes haya apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Tesalonicenses, sobre todo la segunda carta, es de donde sacamos más contenido escatológico, aparte de Apocalipsis, obviamente, en el Nuevo Testamento. El libro o la carta de Tesalonicenses es muy importante para saber acontecimientos escatológicos. La palabra escatológico significa estudio de los últimos tiempos, antes de que venga Cristo a la tierra. Y vea, el apóstol Pablo no les escribe y les dice: hey hermanos, va a haber un avivamiento y vamos. Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga avivamiento. ¿Sí dice así? Porque no vendrá sin que antes venga el reino instalado. Sin que antes venga, ¿qué dice? ¿Sí está leyendo su Biblia? Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Del griego apostasis, que significa dar la espalda. Yo estaba con los cristianos, pero ahora les doy la espalda a la manera y a la forma de pensar. Dice que no vendrá Cristo Jesús a la tierra sin que antes haya apostasía. Si usted lee las 7 cartas que escribe en el libro de Apocalipsis, cuando le dice Jesucristo, escribe 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Cada una de las iglesias en Asia significa una época en la iglesia cristiana. La primera iglesia que le escribe significa la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, después viene la iglesia perseguida, etcétera, etcétera. La última iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia que apostata, que le dice a Jesús: salte, no te necesito. Ahí es ahí donde viene: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si abren la puerta entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Es cuando Jesús les dice: ustedes ya hicieron su iglesia y ni siquiera me invitaron, porque muchas iglesias, te lo he dicho, hablan de todo, de reino, de unción, de gloria, de mover, pero no te hablan de Cristo. No te dicen Cristo vive, Cristo viene, Cristo salva. No te dicen nada acerca de ello. La Biblia dice que vendrá apostasía. El avivamiento no es señal de que Cristo viene pronto. La verdadera señal es la apostasía. Fácilmente podemos ver en las Escrituras esta verdad. Sin embargo, esta verdad está siendo rechazada por los llamados grandes hombres de Dios hoy en día. Sostienen que no debemos de perder el tiempo en hablar de la segunda venida de Cristo. Dante Gebel dice: yo sí creo que Cristo viene, pero eso no lo voy a predicar, porque eso nada más lo predican las ratas. Las ratas, cuando el barco se hunde, se quieren ir. Como ven que el mundo va mal, ya se quieren ir. Yo me quiero quedar y establecer el reino. ¿Sabe a quién le dijo rata? El Apocalipsis 20 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven Señor Jesús, ven pronto. ¿A quién le dijo rata? Llaman cobardes a quienes argumentamos que Cristo viene pronto. No sucederá esto hasta que primero no haya un gran avivamiento en el cual la iglesia instalará el reino de los cielos en la tierra. Esto no es el reino de Dios. ¿Qué sí es el reino? ¿Sí me vamos bien? Vamos bien. Vamos a entender esta parábola, pero teníamos que entender primero qué es el reino. Ya vimos que no es el reino. Que no le digan que el reino es ahora, que el cristiano está diseñado para gobernar, para ganar, porque en todo caso entonces el pobre de Pablo no tenía mentalidad de reino, ni era hombre de reino, porque sufría. Cuando usted lee Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el contexto de esa cita no es todo lo puedo y puedo hasta volar. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses y les dijo: ¿saben qué? Parafraseado, hay veces que no tengo ni qué comer, no tengo ni qué vestir, hay veces que no sé ni dónde me voy a quedar, hay veces que me va bien y trabajando puedo comprar una torta y disparo yo los chetos, pero hay veces que no tengo nada. A todo estoy acostumbrado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de esa cita. Pero entonces el pobre de Pablo no tenía mentalidad de reino. Si fuera así, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Sabes qué? Las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen su nido. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza.
No tenía nada. Entonces Jesús no era un hombre de reino. Entonces, o el reino no es lo que dicen. Diga conmigo nuevamente, el reino no es ahora. ¿Qué sí es el reino? La palabra griega para reino es basileia. Significa poder, dominio, gobierno. En un sentido más abstracto, significa soberanía. Hablar del reino de Dios o reino de los cielos es hablar de la esfera de gobierno de Dios. ¿Qué es lo que Dios gobierna? Todo. Así de sencillo. Hay gente que dice, es que, contrario a lo que muchos creen, Dios no gobierna en el mundo. Ah, caray. Entonces, ¿quién? El diablo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer varias citas. Salmos 22, 28. Salmos 145, 13. Daniel 4, 25 y Romanos 13, 1 y 2. Vamos a leerla rápidamente. El reino es la esfera de gobierno de Dios. ¿Qué gobierna Dios? Todo, toda la creación. Salmos 22, 28. Dice la Biblia, porque del Señor es el reino y Él regirá ¿qué? Las naciones. Él es el que reina todas las naciones. Salmo 145, 13. Vamos rápidamente para apurarnos. Dice el salmista a Dios, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío sobre todas las generaciones. Ahora entonces escuche, la primera cita nos dice que Él reina en todas las naciones, en todos los gobiernos. La segunda cita nos dice que reina en todas las edades, o sea que durante todo el tiempo todo el mundo lo ha reinado. No es que yo reino como aquí las elecciones, que son cada 3 años. Gané las elecciones 3 años y los otros 300 años va otro. Y no. Todas las edades, todo el tiempo Dios gobierna el universo. Daniel 4, 25. Esto tiene que quedar muy claro porque en las siguientes predicaciones ya no lo vamos a tomar, ya no vamos a hablar de reino, ya vamos a dar por hecho que entendemos todo el contexto de que cuando hablamos del reino de los cielos, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a, ya sabemos que habla de la esfera de gobierno de Dios, pero ya vamos a saber todo lo que viene detrás de esa declaración. Daniel 4, 25. Escuche lo que dice Nabucodonosor. Que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y la hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esta palabra se la da Daniel a Nabucodonosor, y le dice, ¿sabes qué? Él tuvo un sueño, y Daniel va y le dice, te voy a explicar tu sueño. Significa que vas a estar 7 años como las bestias. Te vas a tirar, vas a comer pasto, las uñas le van a crecer, el cabello le va a crecer, va a estar como loco. De hecho, si hay un tipo de enfermedad catalogada para eso que le pasó a Nabucodonosor. Y después de 7 años vas a reconocer que aunque tú conquistaste el mundo, el que te dio ese poder en tu mano fue el Altísimo, fue Dios, porque el que gobierna la creación es Dios y solamente Dios. Y Romanos 13, 1 y 2 nos confirma esto que le estoy diciendo. Nabucodonosor conquistó todo el mundo conocido en unos cuantos años. Y Dios lo humilló y le dijo, no fuiste tú, fui yo el que los puso en tu mano. Y Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, ¿por quién? Por Dios fueron establecidas. De modo quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí misma. No hay autoridad. Aún el presidente de México. Pero ¿cómo Dios pudo poner un presidente que... Yo le dije una vez, un cristiano no debe de criticar a las autoridades.
Dice la Biblia que nosotros tenemos que orar por ellos. Si usted no ha orado por ellos, no quiera que entonces sean unos excelentes gobernantes. Ahora, si no tenemos unos excelentes gobernantes, ¿usted qué sabe si es para que se cumpla la palabra de Romanos 6, donde dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Donde hay un gobierno corrupto, malo y tirado, y acaba de pasar ahorita en Guadalajara, no sé si vio ayer las noticias, algo tremendo, tremendo. Abunda el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muchas de esas personas, usted que sabe si eso no va a ser la manera en que volteen su mirada a Jesucristo y sigan al Hijo de Dios. Así que todas las autoridades que hay son puestas por parte de Dios. Dios no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, ni demoníaca ni humana, sino que Él mismo ha declarado su propósito de afirmar su soberanía. Hablando de manera general, podemos ver que el reino de los cielos o el reino de Dios cae en dos categorías. Dependiendo del contexto en el cual nosotros leamos, nos habla o acerca del gobierno de Dios en toda su creación, y sí también nos habla de un futuro, de cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia y establezca su reino milenial en esta tierra. Las parábolas hacen referencia al reino presente. Escuche, no es el reino ahora ni el reino hoy, el reino presente no es lo mismo, que significa la esfera de gobierno divina demostrada por su soberanía. En otras palabras, las parábolas que vamos a estudiar nos hablan del señorío de Dios sobre toda la creación. ¿Sí vamos bien? Cada vez que leamos nosotros el reino de los cielos es semejante, tenemos que entender que vamos a estudiar el señorío de Dios sobre toda la creación, es semejante a, semejante a, semejante a. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Los elementos que encontramos en esta parábola, ahora sí vamos a entrar de lleno, disculpe un poquito, pero teníamos que ver qué era el reino, no podíamos nada más entrar así. Los elementos que encontramos en la parábola del reino, del trigo y la cizaña, y sus explicaciones son los siguientes. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha o la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Al igual que con la parábola del sembrador, Jesús directamente da la interpretación explícita de cada elemento de esta enseñanza, y tratar de alegorizar o encontrar nuevas y frescas revelaciones en esta parábola es muy peligroso. Se corre el riesgo de torcer la palabra de Dios y perder la lección final que debe de darnos. Escuche bien, las parábolas que Dios o que Jesús mismo nos da la explicación, no le busque 3 pies al gato, no le busque más. Porque entonces empieza a torcer la palabra y dice, oh, es que yo en esta parábola acabo de entender que Dios dice que no. Dios dice algo, lo tiene establecido, lo tiene explícitamente, no le busque más de lo que ya está aquí escrito. La buena semilla, o el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre. Se sobreentiende que el Hijo del Hombre es Jesús. Él usa el término Hijo del Hombre con mayúsculas. Vamos a regresar nuevamente a Mateo 13. Vamos a ir desglosando esta parábola poco a poquito. Todavía estamos a muy buen tiempo. Mateo 13, 37. El Hijo del Hombre. Escuche y lea nada más. El que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta que está escrito las dos, Hijo y Hombre, con mayúsculas? No es casualidad. Este es un título mesiánico. Ahora vamos a Daniel 7:13. Si queremos escudriñar la Biblia correctamente, entenderla correctamente, vamos a tener que usarla mucho. Acuérdense que le he dicho, la Biblia se respalda a sí misma. No podemos hacer doctrinas de un versículo aislado, así que vamos a estar utilizando en estas predicaciones y en todas muchísimo la Biblia. Daniel 7:13. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel tiene una visión en la cual ve a 2 personas de la Trinidad.
Él ve al anciano de días, que es el Padre, es nuestro Padre Celestial, y ve a uno como el Hijo del Hombre, dice él. A partir de este momento, cuando Daniel escribe esta sueño, esta profecía, el título de Hijo de Hombre es un título mesiánico. ¿Quién es el Mesías? Cristo. La palabra Mesías significa ungido en hebreo. La palabra Cristo significa ungido en griego. Es un título mesiánico. Jesús usaba esta frase muy poco comprensible para indicar que era el Mesías, pero no diciendo que era Mesías, porque lo interpretaban en el sentido militar. Jesús no quería que lo confundieran con un Mesías militar que venía a libertar a Israel del dominio de Roma. Por eso escogió este título que manifestaba que era Mesías, pero que no lo ponía por manifiesto total para que no fuera mal entendido. Ahorita va a tomar importancia este punto. El campo es el mundo. Jesús mismo en su interpretación aclara que el campo es el mundo. Escuche bien y ponga mucha atención en esta parte. El campo no solamente es la iglesia, como se ha predicado. ¿Sí me escuchó? Mucha gente hemos tomado esta parábola para decirles: es que en la iglesia hay gente buena y hay gente mala, hay trigo y hay cizaña. Es que en la iglesia hay de todo, y el clásico, en la viña del Señor crece de todo. Pero si usted lee, vamos a regresar a Mateo 13, la Biblia dice que el campo es el mundo. El 38. El campo es el mundo. ¿Ya lo leyó? Esto es muy importante, porque muchos quieren tomar esta parábola para justificar la falta de disciplina en la iglesia. O peor aún, para permitir abusos ministeriales y hasta herejías en los púlpitos. Quienes defendemos a los rebaños nos dicen que nos falta amor. Quiero decirle algo, se requiere más amor para decirle la verdad a miedo de herirlo y que se vaya, que estar diciéndole mentiras y que usted esté a gusto en este lugar. Nos dicen que no nos toca a nosotros hacer la separación, y eso es sacar de contexto la cita. Soy muy criticado, y escuche bien, me critican por criticar, hacen lo mismo, a final de cuentas. Soy muy criticado, yo como pastor, porque critico y porque les digo, Dante Gebel, y este, ahorita es el único que me acuerdo. Y dicen, es que el pastor Olaf no debería de criticar, está mal por criticar. Está criticando, porque critico, es lo mismo, realmente es lo mismo. ¿Por qué lo hago? Mucha gente dice, es que la Biblia dice que usted no debería criticar, pastor, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Usted debería dejar que crezcan y al final de los tiempos Dios en su soberanía. Eso no dice esta parábola. Esta parábola dice que el campo es el mundo, no la iglesia. Se agarran de aquí para que no haya disciplina, para que no haya corrección. Si esta enseñanza de Jesús se refiere a dejar que haya lobos en las iglesias devorándose a las ovejas, entonces entraría en contradicción con otras escrituras donde dice que los echemos fuera. Vamos a leer 4 escrituras. Hechos 18, 21. 8 del 18 al 21. Romanos 16, 17 y 18. Primera de Corintios 5, 1 y 2 y Tito 3, 10. Les repito, Hechos 8, no quite su cordón de Mateo. Esta y muchas citas fuera de contexto utilizan los que me juzgan por juzgar. ¿Sabe? No recuerdo realmente, no le voy a mentir quién, pero escuché una frase, leí una frase y es muy cierta. Y un pastor que no sabe tener en su mano el callado para ahuyentar, que no está dispuesto a pelear y ahuyentar a los lobos. Alimentar las ovejas y ahuyentar a los lobos es la tarea de un pastor. El asalariado en la cultura judía dice que abandona las ovejas y se va. Cuando un rebaño de ovejas era atacado por un lobo, el asalariado tenía la obligación de echar por ese lobo. Pero si veía que llegaban 2, y por lo regular los lobos van en manada, 2, 3 o 4, el asalariado decía, bueno,
Ni modo, 1, 2, 3, 4, no, ahí nos vemos, que se quede el rebaño, y se iba. Y llegaba con el dueño del rebaño y le decía, es que eran muchos lobos, amigo, ni modo. Y el dueño decía, ¿qué hacer? Pero yo no soy un asalariado, gracias a Dios, porque Él ha puesto un corazón de pastor en mí. Yo no me voy a quedar, ay, sí, es que pobrecito, es que cómo vamos a hablar, es que cómo vamos a decir. Ellos no se tientan el corazón para decir tantas herejías y tantas falsedades doctrinales, y mucha gente está siendo engañada, y mucha gente da su dinero, y mucha gente da todo lo que tiene por su milagro, por lo eso, por lo otro, por lo aquello, y nunca pasa nada, y terminan sus corazones enojados con la iglesia, con el pastor y con Dios, y no quieren saber nada. Pero debemos de dejarlos, pobrecitos, ¿verdad? ¿Sí es así? Hechos 8, del 18 al 21. Cuando vio Simón, aquí habla de Simón el mago, de hecho esta práctica se le llama simonismo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, no hermano, ven, mira, todos somos hijos de Dios. Y lo abrazó y oró por él. ¿Sí dice así? ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuál era el corazón de Simón el mago? Una vez escuché una predicación más alejada de la verdad no podía estar, que nosotros debíamos de ser como Simón el mago, de querer los dones de Dios, tanto que hasta diéramos dinero para Dios, de verdad. ¿Por qué entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo? Porque el corazón de Simón el mago era eso, era dinero. Él decía, si yo tengo el don de sanidad, a ver, de a 100 varos los que tengan gripa, de a 200 los que tengan tos, de a 500 los que tengan cáncer y de a 1000 los que tengan sida. Órale, pasen. El corazón de Simón el mago era eso, estaba torcido. Y Pedro no le dice, ven Simón, mira, tocayo. Yo también antes era Simón, ven, mira, vamos a platicar. ¿Qué le dice? Tu dinero perezca contigo. Romanos 16, 17 y 18. Así se trata a los lobos. Y si yo no le digo el nombre, usted no va a saber quién es lobo. Si yo no le digo Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, usted va a escucharlos y va a decir, ¿qué tiene? No, son lobos realmente, realmente. Guillermo Maldonado, yo no puedo superar que haya comparado a Dios con una prostituta y todavía haya gente que lo defienda. Es que una prostituta no abre las piernas si no le das dinero. ¡Así es Dios! Si tú no le das dinero, Él no te va a dar nada. ¿Dijo que Dios es una prostituta? ¿O quiso decir otra cosa? Porque hay gente que anda ahí como el vocero de Fox queriendo componer. Romanos 16, 17 y 18 dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina, no de cualquier cosa que ustedes han aprendido. ¿Y qué? ¿Que se qué? Que se aparten de ellos. Que ¿sabes qué? Ya no escuches sus predicaciones ni les des like a ninguno de sus estados. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque ellos no te ponen herejía del día, Dios es como una... No, empiezan a hablar de otras cosas, empiezan a decirte, los elefantes tienen elefantitos, las jirafas tienen jirafitas, Dios tiene diosesitos. Yo soy Jehová Junior. Te lo empiezan a platicar bien bonito, hasta que dices, creo que sí. Por eso dice la Biblia que te apartes de ellos. Primera de Corintios 5, 1 y 2, adelantito nada más. ¿Qué hacer? Nos habla un poquito más, ponga atención, porque esta parábola nos la aplican para no juzgar a los lobos,
y para que no haya disciplina en la iglesia. Porque hay gente en la iglesia que servimos, que estamos sujetos a cierta disciplina. Y aún los que no sirven en la iglesia, o vaya, que no tienen ministerio, tenemos que estar sujetos a cierta disciplina. Pero hay gente que quiere andar flagrantemente en pecado y que el pastor no le diga nada, que los hermanos lo reciban bien, porque somos trigo y cizaña y tenemos que crecer juntos. Usted no es quien para decirme nada, ni amonestarme acerca de que ando en pecado, hermano o pastor. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo que el campo es el mundo, no la iglesia. Cuando una persona entra en conflicto en la iglesia o tiene alguna situación que hay que llamarle la atención, no podemos utilizar la parábola del trigo y la cizaña para defendernos, porque si no el apóstol Pablo ignoraba lo que decía Jesús. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no tienen a Cristo, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, andaba con su madrastra. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Llega y los regaña y les dice, ustedes dicen, no, pues ¿qué tiene? Pobrecito, no, mira, es que ama mucho a Dios y que... El apóstol Pablo les dice, están envanecidos, no están entendiendo. Ustedes lo que tenían que haber dicho era, o dejas de andar con tu mamá, no puedes venir a la iglesia. Porque así en pecado desvergonzado no se puede estar. Pero muchos dicen, no, ¿cómo el pastor o cómo me van a llamar la atención en la iglesia si la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos en el mundo? Y Tito 3:10, vamos a terminar con esta escritura, este punto. Cuando habla del campo nos habla del mundo. ¿A qué se refiere esto con mundo? En todo este mundo, en todo el planeta Tierra. Hay trigo y cizaña en tu trabajo, en tu escuela, en la familia, en todos lados. También en la iglesia, por supuesto, porque la iglesia está aquí en el mundo. Estamos en Marte y vamos al mundo a vivir, o no. O sea, estamos aquí en el mundo. También en la iglesia se da que hay trigo y cizaña, pero Jesús hace la aplicación no a la iglesia en específico, sino al mundo por completo. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y de otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Así lo dejamos, no digamos más. Para los que dicen, es que el pastor critica a los que critican y que lo criticamos porque critica. Ahora, nada más te recuerdo, yo critico su enseñanza y yo soy libre para que también me critiques mi enseñanza. Si tú me vas a criticar porque estoy panzón y barbón, pues allá te lo he dicho muchas veces, eso sí ya es otra situación. Pero critica mi enseñanza, no creas que estoy diciendo, es que yo tengo la mejor enseñanza del mundo, no. Si tú vienes con Biblia en mano y me dices, pastor, mire esta situación, esto, lo otro, por supuesto que tomamos cartas en el asunto. Pero critica la enseñanza, discierne lo que te están enseñando. Tanto la gente de afuera como lo que te enseñamos aquí. No somos fuera de error también nosotros. La semilla, vamos más adelante. Ya vimos que el Hijo del Hombre es el que planta la semilla, nos habla de Cristo. El campo es el mundo, las semillas, la cizaña y el trigo. Vamos a ver los dos, ponga mucha atención en este punto. Además, a diferencia de la parábola del sembrador, la semilla en esta ocasión no es la palabra de Dios. Ponga mucha atención. En la parábola del sembrador vimos que la semilla era la palabra de Dios. En esta parábola no. En esta parábola son los hijos del reino y los hijos del malo, la buena y la mala semilla respectivamente. Básicamente podemos dividir a las personas de este mundo en dos grupos. No es ricos ni pobres, no es guapos ni feos. ¿En qué grupo estaría usted? No se ponga a pensar. No, ni siquiera es buenos ni malos. Va mucho más allá. El mundo se puede dividir básicamente en dos grupos: hijos de Dios e hijos del diablo. Y nada más. Si no me cree, vamos a leer tres escrituras. Primera de Juan 3:10, Colosenses 1:13 y Juan 8:44. En el mundo podemos encontrar dos tipos de gente muy en general, o vamos a clasificarla en este caso por dos tipos de gente: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahorita va a ir viendo quién es quién. Primera de Juan 3:10 dice:
En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ya vimos que aquí nos habla de dos tipos de hijos. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas, ahí donde son los hijos del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos, donde son los hijos de Dios. Y por último, Juan 8:44. No es una doctrina nueva, no es nada novedoso esto que le estoy diciendo, pero ponga mucha atención de todos modos. Juan 8:44. Dice la Biblia, nada más la primera parte del versículo. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ya vamos a leerlo todo. Dice, cuando habla mentira, de él habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos tipos de personas en el mundo generalmente: hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Qué se debe de hacer para ser hijo de cada uno? ¿Qué debo de hacer para ser hijo del diablo? Nada. Nada en lo absoluto. A causa de la transgresión de Adán y Eva en el Edén, todos los hombres y mujeres nacemos en pecado. Dice Romanos 3:10 que por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a leer el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Vamos a darnos prisa, ya merito terminamos, no se desespere. Dice la Biblia: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A esta clara enseñanza bíblica se le conoce como depravación total del ser humano. Escuche bien. ¿Qué hay que hacer para ser hijo del diablo? Ir y sacrificar un gato, ir y pintar cruces de cabeza. Tengo que hacer un pacto con el diablo y cortarme la mano. ¿No? ¿Qué debe de hacer la gente para ser hijo del diablo? Nada. Dice la Biblia, claramente hay una doctrina llamada depravación total. Vemos en Romanos 3 cuando dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que todos absolutamente nacemos con naturaleza pecaminosa. Ser pecador no es cuestión de conducta, de que mates, de que adulteres, de que hagas cosas malas. Spurgeon dijo que la moral te mantiene fuera de la cárcel, pero solo Cristo te mantiene fuera del infierno. Si los seres humanos pudiéramos hacer lo bueno por nosotros mismos y obedecer a Dios como Él lo dice, no tendría que haber sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, Dios se equivocó. ¿Sí es así? ¿Dios se equivoca? ¿Se equivoca Dios? Entonces, ¿por qué hay gente que no cree esta doctrina y dice, no, yo creo que los hombres todos debemos de tener, aunque sea un rincón de bondad, algo bueno, algo... Sí, tienes razón, porque dice la Biblia que somos hechos a imagen de Dios. Sí tenemos eso moralmente, que podemos inclinarnos hacia no ser tan malos. Cuando hablo de depravación es que todos absolutamente en el corazón tenemos una mancha imborrable llamada pecado, que nos pasa al reino de las tinieblas, quieras o no, y que la única manera de salir de ahí es por medio de Jesucristo. Si tú pudieras por ti mismo, que estuvieras aquí en el reino, de aquel lado del púlpito, ese reino de Dios, y tú dijeras, no, ya no quiero estar aquí, ya me voy para acá, ya soy hijo de Dios. Si tú pudieras hacerlo, ¿para qué sacrificó Dios a su hijo en la cruz? ¿Y Dios se equivocó? ¿O Dios es un sádico? Por supuesto que no. Negar la doctrina de la depravación total del ser humano es poner en tela de juicio la sabiduría de Dios. Primera de Juan 3:8, no vaya, dice la Biblia, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso vino Cristo Jesús, para darnos salvación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser hijo de Dios? Igual, nada.
no se puede hacer nada. Nacer de nuevo es algo que solo Dios en su gracia soberana decide que pase. Juan 1:13, vamos a leerlo. Juan 1:13. Hablando de los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, o sea que no de voluntad del hombre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. Los hijos de Dios nacen por la voluntad de Dios. La reacción que tenemos al escuchar el mensaje del Evangelio determina si hemos nacido de nuevo o no. Determina si ahora somos hijos e hijas de Dios. Si nuestro corazón fue buena tierra y la semilla del Evangelio echó raíces, crece y da fruto, esa es evidencia de que hemos sido trasladados del reino del maligno al reino de Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Cómo puede saber usted que es hijo de Dios? Yo le voy a decir bien fácil, porque tiene hambre de Dios y por eso está en este lugar queriendo escuchar la palabra de Dios. Muy probablemente la mayoría estamos aquí por eso. El enemigo, el diablo, pese a lo que muchos creen, el diablo es un ser espiritual real, no solamente es una representación o una metáfora. Si no le vamos a dar más poder del que merece, tampoco vamos a menospreciarlo al grado de ignorarlo. Segunda de Corintios 2:11 dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Por qué Dios permite la maldad? O si Dios existiera, no habría maldad. Son dos frases usadas por ateos y antiteístas. Sin embargo, esta parábola nos muestra que el diablo es el origen y la causa de la maldad en el mundo. Claro está, no sin que este sea el parte del plan perfecto de Dios. Mateo 13:25, vamos a regresarnos ahí sí. Dice, pero mientras dormían los hombres. En Mateo 13:25 nos dice que mientras dormían los hombres, no mientras el Hijo del Hombre, no mientras Dios no se dio cuenta. Dios es un Dios de un plan perfecto. La aparición del mal no lo tomó por sorpresa. La cruz del Calvario no fue un plan B para salvar la situación. Vaya a Apocalipsis 13:8 y vamos a explicarle bien esta parte. ¿El diablo es un ser real? Sí. ¿Hay que tenerle miedo? No, estando en Cristo no. El plan de Dios es perfecto desde la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Apocalipsis 13:8, la adoración, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación. Aquí la palabra se traduce mejor como fundación o principio. Al final de cuentas nos habla lo mismo del mundo. El plan de Dios de que Cristo fuera a la cruz estaba diseñado antes de que el mundo fuera creado. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué significa esto? Que cuando Satanás va al huerto y le dice a Eva, no era una manzana, porque muchos dicen que la manzana de Adán no es cierto, no era una manzana, dice el fruto, y ella cae en el engaño y lleva a Adán. Eso no sacó de onda a Dios y dijo, híjole, ¿qué hago? Jesús, ven, mira, vamos a... Dios lo tenía perfectamente planeado, sabía que iba a pasar, y desde antes de que el mundo lo creara, Dios dijo, vamos a tener establecido el sacrificio de Cristo en la cruz. Voy a demostrarles cuánto los amo, cuánto es mi gracia y cuánta es mi misericordia por medio de ese sacrificio. El diablo sirve a los planes y a los propósitos perfectos de nuestro Dios. Él muchas veces se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Lea el libro de Job, pero léalo con una visión cristocéntrica. Muchos leemos el libro de Job y centramos nuestra mirada en el sufrimiento de Job, en las aflicciones de Job, en qué mal le fue a Job, en cómo Dios después recompensó a Job. Ahora léalo llegando a su casa, viendo el otro lado, la soberanía de Dios. Cómo Dios dijo, que pase esto, que pase esto, que pase esto, que pase esto.
Y como Job en todo momento dijo, mi Señor me dio, mi Señor me quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué el diablo hizo las cosas a Job? Porque Dios le dijo, vas a ser un instrumento en mi mano para que Job me dé gloria, honra y alabanza. El diablo es un instrumento en las manos de Dios. No le eches la culpa de todo, escúchame bien, amado hermano, porque hay veces que dices, es que el diablo me puso el cigarro en la boca y me hizo que me lo fumara. Si hacemos sinceros, tampoco no puede. Es que ese chanclas me puso la botella ahí. De verdad, yo no quería entrar al table dance, pero el diablo me llevó. No le eche la culpa de todo también al diablo. Pero cuando Dios permite en su soberanía que pasen ciertas cosas en su vida, y que sí tal vez realmente el diablo está duro y machucando, por ahí tengo una serie, después se las voy a dar, de los ataques y las agresiones del diablo, como son muy específicas. No es tanto un ataque demoníaco como tal muchos piensan. Usted entonces haga algo y dígale, Dios, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Que deje que siempre sea para la gloria de Dios. La siega o la cosecha, el fin del mundo. Más adelante vamos a ver una parábola que nos habla acerca de hechos escatológicos. Por ahora tenemos que saber que no es una fantasía, no es un título de película. El día del juicio final, ¿ya han visto esa película? Pues es cierto, viene un día del juicio final. Tampoco es con el fin de someter a la gente a base de miedo. Esto es un hecho bíblico. Vaya a 2 de Pedro 3 del 11 al 14 y después entraremos a fondo en otras parábolas acerca del hecho del fin del mundo. El mundo se va a acabar. 2 de Pedro 3. De hecho, el título en muchas de las Biblias dice, el día del Señor vendrá. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Sabía que hasta 1945 los científicos se reían de este versículo y decían, ¿cómo vas a quemar la tierra? Pero el 6 de agosto de 1945 cayó una bomba atómica en Hiroshima y destruyó a 100,000 personas y cientos de kilómetros a la redonda. Dijeron, sí se puede destruir el mundo en fuego así. Así que ponga mucha atención. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y manera piadosa de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El reino no es ahora. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Denle un aplauso al Rey. Vamos más adelante. Los ángeles, los segadores, son un tema profundo y extenso en sí mismo. Hay toda una rama de la teología que se dedica a ellos llamada angelología. Los ángeles son espíritus organizados por rangos o jerarquías, siendo el más alto el querubín, que es el que guarda la santidad de Dios. Después son los serafines o seres de fuego, que son los asistentes en el trono de Dios. El arcángel, no son arcángeles, es uno solamente. La Biblia cuando habla de arcángel lo dice en singular, no en plural, es uno. ¿Alguien sabe el nombre del arcángel? Ay, porque eran católicos, si no. San Arcángel Miguel tampoco es no es santo, es el Arcángel Miguel, no es el Arcángel Gabriel, el Arcángel Rafael, no. Sí hay nombres en la mitología hebrea, sí vemos que Rafael, por ejemplo, Eliel y varios más ahí, nombres de ángeles, la terminación el significa de Dios. Y los ángeles, que a final de cuentas son mensajeros. La palabra ángelos significa un mensajero. ¿Qué hizo Gabriel cuando llegó con María? Le dio un mensaje. Esos son los ángeles. Tienen muchas funciones. Ya después hablaremos de una serie de esto. Hay mucho que hablar de la Biblia. De verdad que es maravilloso. Hay un hombre, murió ya hace muchos años, el siglo pasado, misionero.
que dice que en los últimos 10 años de su vida ya había leído 50 veces la Biblia aproximadamente, y la leyó en los últimos años de su vida otras 50 veces, aproximadamente 100 veces la leyó de tapa a tapa. Y él no lo dijo para presumir como muchos ponen en Facebook, yo leí 6 veces la Biblia. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque dijo, llevo como 100 veces leída la Biblia y de verdad no he entendido o no he llegado ni siquiera a mojarme los pies. Si la Biblia es el océano, apenas voy en los tobillos. No me he podido meter de tan maravilloso que es este tesoro que tenemos en nuestras manos. Léala a diario, amado hermano. Hay países donde tener una Biblia le pueden cortar las manos. Las manos, le cortan las manos. ¡Pam! Ándele. Lo que realmente nos interesa escudriñar a fondo el día de hoy es la moraleja o la enseñanza práctica de esta parábola. Vamos a Mateo 13:30, ya vamos a terminar. Y eso es lo que realmente quiero que aprendamos a fondo. Ya hemos visto cada elemento de la parábola. Ya vimos que el reino no es ahora. El reino nos habla de la esfera de gobierno, que en sí es toda la creación divina. No es ahora y que vamos a gobernar. Ya vimos también el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico que habla de Cristo. Y eso guárdelo, porque ahorita vas a regresar. Mateo 13:30 nos habla de la explicación que Jesús le da a esta parábola y de la aplicación práctica. Dice, deja crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. La enseñanza es que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando Jesús explica la parábola de la cizaña a sus discípulos, los desengaña de la malinterpretación de las profecías mesiánicas que los judíos en su mayoría hasta el día de hoy rechazan a Jesús como Mesías o como Cristo, porque ellos tenían, escuchen bien, cuando Jesús les da esta explicación, les estaba diciendo, oigan, les voy a dar la situación como está. Las profecías mesiánicas en Isaías, Ezequiel y Daniel apuntaban a que cuando el Mesías viniera iba a establecer un reino y un gobierno mundial, pero ellos se fueron al final. Les faltó la parte del medio, donde primero Cristo viene, Isaías 53, que Él fue inmolado por nuestros pecados. Se fueron hasta el final. Y Jesús por eso les dice, hey, no se vayan hasta el final, tenemos que ver qué pasa antes. Ellos esperaban que por medio de Jesús iban a gobernar el mundo. Ellos esperaban a un Mesías rey. Sin embargo, antes de presentarse como Mesías rey, primero tenía que presentarse como Mesías Salvador. ¿Sí me está escuchando? No puede venir o no quería venir primero a gobernar, primero quería venirnos a salvar. Gloria a Dios, porque si Él viene sin antes salvarnos a instituir su reino, ni usted ni yo podríamos pararnos delante de Él, le diríamos a una piedra, cáeme encima, porque no puedo verlo a causa de mi impureza. Pero como primero vino a salvarnos y ahora la sangre de Cristo limpió nuestro corazón, es por eso que podemos arrodillarnos cuando venga y en su nombre toda lengua confesaremos y diremos, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Rey. Vamos a leer Hechos 1:6. Los judíos esperaban que Jesús los librara de los romanos, que trajera un reino y un ejército celestial y que destruyera, y que los judíos ahora iban a gobernar el mundo entero. Jesús les dice, no, todavía no. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Ellos todavía tenían la idea de que Jesús tenía que venir a gobernar y a reinar el mundo, y sí lo va a hacer. En este reino mesiánico de los judíos que esperaban, el pecado, la pobreza, el sufrimiento, todo lo malo sería destruido, dando paso a un paraíso parecido al Edén. Muchas personas piensan que de eso se trata el cristianismo hoy en día. Y ya vamos a ir viendo en las demás parábolas. Y el cristianismo se trata de niégate a ti mismo y deja que Cristo crezca en ti. De eso se trata el cristianismo. Creer que la maldad va a desaparecer como por arte de magia es desconocer el plan de Dios.
Jesús no vino a destruir la maldad de la humanidad. Él vino a salvar de esa maldad a los que se les da a creer en Él. Él, de hecho, aseguró que la maldad iría en aumento hasta el fin de los tiempos. Vamos a Mateo 24:3. Para los que se preguntan, ¿por qué? Le decía, vamos a retomar eso. ¿Por qué, si Dios existe, permite la maldad? Si Dios existiera, no habría nada malo. Esta parábola le responde perfectamente. Jesús mismo dijo, ¿saben que la maldad va a aumentar? Para que no te vuelvan a decir, el reino estoy. 24, del 3 al 12 dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto pase o acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, como cuando a una mujer se le rompe la fuente y empieza la labor de parto. El principio de dolor es esto, no es el parto todavía. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No dice que te va a ir bonito, que te va a ir bien, que vas a reinar, que vas a ser el mejor, que estás diseñado para la gloria. ¿O dice así Jesús? ¿Qué dice? Te van a aborrecer. ¿Tú crees que si vas con alguien y le dices, oye, eso no le agrada a Dios, es pecado, tú eres pecador, te va a decir, ay, gracias, no lo sabía? Lo primero que te dicen es, ¿tú quién te crees para decirme que soy? ¿A poco tú eres mejor que yo? Y te confrontan. Por eso dice la Biblia que seremos aborrecidos por la gente. Versículo que me quedé. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿De quién habla aquí? Ya de la gente de la iglesia, de los cristianos. Nos vamos a aborrecer unos a otros, y unos a otros los entregarán y dirán, no, hay una anécdota y es 100% cierta, cuando un reverendo Richard Wurmbrand en La cortina de hierro en Rumania, está muy bueno su libro, Preso por Cristo, si lo puede leer, léalo. Él vio cómo asesinaron a su hijo y quedó traumado toda su vida, pero siguió predicando el evangelio. Él estaba en una reunión en Rumania y la cortina de hierro no permitía que se hiciera ninguna religión. Decía, religión no, es dañina, pero bueno. Llegó, estaba el pastor, había gente en las casas a puerta cerrada, nosotros podemos tener la puerta abierta, gracias a Dios. Llegó un militar de alto rango, varios soldados, y dijeron, de una vez, el que quiera llegar a Cristo, váyase, si quiere salvar su vida. Y varios así como que, yo nomás venía a ver qué pasaba, no, yo con permisito, y se fueron yendo varios. Al final quedó el pastor, su esposa y como 6 personas. Entonces se quitó el arma y les dijo, ahora sí hermanos, somos puros cristianos de veras, vamos a adorar a Dios como se merece. Estaban llenos, y los que se fueron estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Esto es real, esto que les estoy diciendo es real, no es algo inventado. Está excelente el libro de este señor. Versículo que nos quedamos, el 11, nuevamente dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor a Cristo y entre nosotros de muchos, se enfriará. No viene avivamiento, viene apostasía. La cizaña, del griego cizanión, no es cualquier tipo de hierba mala. No es como los espinos que son fácilmente detectables. Son muy parecidos en forma y tamaño a las espigas del trigo. De ahí la dificultad de los trabajadores o de nosotros los seres humanos de diferenciar uno y otro. Parecen de nosotros, están igualitos, cantan igualito, adoran igualito, pero no son de nosotros. Los rabinos denominaban bastarda a la semilla de la cizaña. Un bastardo es un hijo ilegítimo. Los rabinos, cuando hablaban de la cizaña, decían la bastarda. Imagínense a qué grado.
Las semillas de esta planta, de la cizaña, son venenosas para los hombres y para los animales herbívoros. Producen somnolencia, náuseas, convulsiones y hasta la muerte. Tú lo ves igual a ti, pero aguas, porque te volteas y te apuñalan por la espalda. No pasa en esta iglesia, ¿verdad? Pasa en China, en Japón, ¿verdad? Nadie ha hablado del pastor. No, para nada, caray. Ni han dicho que se roba esto, que hace lo otro. No. ¿Verdad que no? Trigo y cizaña. Aleluya. El trigo y la cizaña van a coexistir hasta el fin del mundo. Cierre sus ojos. Vamos a terminar, por favor. Por supuesto que Dios va a dar un justo pago y un castigo eterno a aquellos que son del maligno. Por supuesto que Dios va a terminar con la maldad, pero no es en este tiempo. Y debemos de vivir agradecidos que así sea, porque da tiempo para el arrepentimiento. Él no va a hacer que paguen justos o injustos el mismo precio. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, poco antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios se le presenta a Abraham. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, sobre todo porque sabía que su sobrino Lot estaba ahí. Y él le dice: ¿castigarás al justo con el injusto? El juez de toda la tierra no hace así. Y Dios le concede más tiempo y le baja el número de justos. La enseñanza principal de esta parábola es la misericordia y la paciencia de nuestro Dios soberano. No es que Dios no pueda hacer nada. No es que Dios esté atado. No es que dejamos fuera a Dios. No es que nuestro libre albedrío hizo que Dios... No. Si Dios no ha metido su mano y ha aniquilado esta tierra, es porque no quiere que todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. La enseñanza de esta parábola es: tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios paciente, tenemos un Dios que lleva miles de años soportando la maldad, soportando la indecencia, soportando el pecado, soportando la ruina espiritual del ser humano, y que aún así dice: voy a darles más tiempo. Esa es la enseñanza de esta parábola. Ese es el maravilloso Dios que adoramos en este lugar. Un Dios que, como dice Jesús cuando está en la cruz: ¿tú crees que si le pido a mi Padre no me manda 12 legiones de ángeles y en este momento acaba con todo? ¿Tú crees que si Dios no mueve su mano? ¿Qué pasó apenas en Nepal? Cuando Dios dice destrucción, cuando Dios dice se acabó, se acabó. Pero si no se ha acabado tu vida, si no se ha acabado el mundo, por así decirlo, no es porque Dios esté atado de manos, es porque Dios es bueno, es porque Dios es misericordioso y porque te está dando un día más para que procedas al arrepentimiento. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso. Dele gracias, cierre sus ojos y termine este tiempo dándole gracias por la palabra que ha recibido, pero sobre todo por su misericordia, porque Él, con un abrir y cerrar de ojos, con un movimiento de su mano, con lo que Él quiera, con su pensamiento, con decir la palabra, si la creación fue con decir sea la luz y fue hecha, destruir lo que Él hizo no le costaría más trabajo. Si usted hoy está vivo, agradézcale a Dios, porque le está dando un día más de tiempo para arrepentirse, para ir a sus pies, para decirle: Señor, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, y hoy te agradezco que soy hecho hijo o hija.